Bienvenidos nuevamente. El tema que tocaremos hoy es las harinas. En general podemos decir que la harina es un polvo fino que se obtiene del cereal molido y de otros alimentos ricos en almidón. También se obtienen harinas de otros alimentos secos o deshidratados. La harina se obtiene de la molienda de los granos entre piedras de molino o ruedas de acero. En la actualidad se muele con máquina eléctrica, aunque se venden pequeños molinos manuales y eléctricos. Hay una buena noticia, un molino se puede fabricar en casa. Dependiendo de los componentes de la materia prima que se conservan durante su molienda, obtenemos harinas integrales o harinas refinadas. Integral es la harina que conserva esa conchita o fibra. Tiene mayor contenido de vitaminas del complejo B, además de hierro, magnesio, selenio, entre otros minerales que se consiguen en las harinas integrales. A diferencia de las harinas refinadas, durante el proceso de la molienda se separa el salvado o conchita y por lo tanto es pobre en fibra. Y al perder la fibra, por supuesto, también pierde nutrientes. Aquí podemos ver un ejemplo. Vemos que el arroz blanco, este sería el refinado y este sería el arroz integral. Y notamos que el color es distinto, por supuesto, porque esa fibra o esa conchita que tiene el arroz y que nos aporta nutrientes y también ayuda a mejorar el tránsito intestinal, es de mayor beneficio que las harinas refinadas. Aquí vemos también el caso del maíz, donde este salvado es el que se le ha quitado al maíz para el procesamiento de la harina de maíz refinado. Vamos a desnudar un grano de maíz. Se distinguen principalmente tres partes muy importantes. Esa conchita con ese nombre raro es lo que se llama fibra. En el centro del grano está el germen, que contiene aceites y es rico en vitamina E y minerales. En el cuerpo o endospermo del grano se localiza el almidón, muy relacionado con las harinas. Las harinas de cereales como maíz, arroz, sorgo y de algunos tubérculos como papa, yuca u ocumo contienen en general entre un 35 y un 70% de almidón, dependiendo del grano, tubérculo o semilla que estemos moliendo. Comúnmente se aplica el término harinas para referirse a la harina de trigo, pero existen otras harinas de granos también como maíz, arroz, plátano, ocumo o papa. Vamos a conocerlas. En el caso de la harina de arroz integral, hecha con arroz integral, en un cuarto de taza vamos a obtener 25 gramos de fibra. Frecuentemente es utilizado como la harina blanca porque tiene un mayor valor nutricional, pero le da una textura más arenosa a los alimentos. En el caso de la harina de arroz refinada o blanca, esta contiene una alta cantidad de almidón, se utiliza principalmente en productos horneados, tales como masas de tortas, galletas o para espesar salsas, y es la base de muchos alimentos asiáticos. Tenemos el caso de la harina de maíz. Se obtiene de la molienda de los granos de maíz y es el cereal que contiene más almidón. Si se utiliza sola, no se aglutina la masa. ¿Qué significa esto? Que cuando la harina no está mezclada con otros componentes, no se empelota, ¿verdad? Eso que cuando estamos amasándose en pelota, eso es porque signo de que está ligada con otras harinas. Una forma de detectar que está mezclada, precisamente, es cuando le echamos el agua y vemos que se forman grumos si no la sabemos amasar bien. También tenemos la harina de plátano. La harina de plátano se usaba principalmente para elaborar atoles o natillas y actualmente tiene otros usos además del mencionado. Tenemos también la harina de batata. Tiene un alto contenido de proteína de vitamina A. Se puede usar para arepas
o para torticas. Es deliciosa. También la harina de papa. En un cuarto de taza hay 2.5 gramos de fibra y 400 miligramos de potasio. Se usa como espesante para salsas. Para hornear se añade el almidón a la masa y retiene el agua, lo que hace que el pan quede más húmedo y se extiende el tiempo de frescura. En el caso de la harina de linaza, en 2 cucharadas hay 4 gramos de fibra. En productos horneados, la harina de linaza se puede utilizar como un sustituto de grasa o de huevo. Dependiendo de la materia prima, varía el contenido de proteínas, que está entre un 9 a un 15% aproximadamente. Además, contiene otros componentes como grasas y distintos tipos de carbohidratos. Las vitaminas en las harinas depende de si están presentes o no en el alimento que le dio origen a la harina. A manera general, las principales vitaminas y minerales contenidos en las harinas son las del complejo B, B1, B2, tenemos también ácido fólico, está la vitamina PP y también contiene vitamina E. ¿Okay? En el caso de las fibras, 2 a 7 gramos por cada 100 gramos de harinas. ¿Qué necesito para elaborar estas harinas? Solo se requiere de un equipo mínimo. Por ejemplo, una lavadora y peladora que va a lavarnos el tubérculo o el material que estemos usando y a la vez también puede pelarlo. Esto es en el caso que tengamos unas grandes cantidades. También una ralladora para el caso de raíces como la yuca y en el caso de tubérculos o plátanos una rebanadora. También necesitamos bandejas de secado. Vamos a necesitar un molino casero. También necesitamos una selladora y un peso. Vamos a detallar algunos pasos necesarios para la elaboración de estas harinas. El primer paso es seleccionar muy bien la materia prima, evitar todas aquellas que tengan picaduras de insecto o que estén dañadas también. Luego vamos a proceder a pesarlo. Es muy importante anotar ese peso como peso inicial de la materia prima para elaborar un historial de la producción y saber con cuánta materia prima o alimento base obtengo determinada cantidad de harina. Luego se hace un primer lavado para eliminar toda la tierra y otros elementos indeseados. En el caso de los tubérculos se pasa a pelarlos, que dijimos que puede ser manual o por medio de las maquinarias industriales como las que vimos en la diapositiva anterior. Luego de esto es recomendable un segundo lavado para terminar de quitar las impurezas o sucios después del pelado. A partir de este paso es muy importante que toda la manipulación del alimento se realice con guantes para garantizar la inocuidad. Ahora se pasa al rallado o rebanado en el caso de granos. Generalmente la molienda se hace una vez tostado o deshidratado. Luego se colocan en el sol, pero cuando estamos rallando yuca es importante como paso previo al secado exprimir para sacarle el líquido que contiene. También se llama yare. Luego se colocan en el sol o en deshidratadores caseros por periodos que varían de 2 a 5 días dependiendo de la materia prima y la cantidad de agua que posean. Este procedimiento también puede hacerse en el horno de la casa a muy bajas temperaturas. En el caso de la yuca, por ejemplo, luego de exprimido se extiende en bandejas de secado para poder posteriormente pasar a lo que va a ser la molienda, ¿verdad? En el molino se pasan 2 o 3 veces o tantas veces como se requiera hasta obtener la textura de harina. Inmediatamente se culmina garantizando que no esté caliente
Se procede a embolsar, ensacar y cerrar lo más hermético posible. Quizás tienes alguna incógnita o tristeza porque no tienes un molino, no te preocupes. A continuación vamos a presentar 2 videos donde vas a poder aprender cómo hacer un molino en casa.
El rendimiento promedio de las harinas está entre un 25 a un 40% en relación con el peso de la materia prima utilizada. Es decir, que si tenemos 10 kilogramos de yuca o cumo, papa, podemos obtener unos 3 kilos aproximadamente de harinas. Vamos a continuación a ver un ejemplo digno de imitar. Un ejemplo muy criollo, una receta muy nuestra, que es la harina de cambur. Es un alimento que se destaca por ser muy nutritivo y propio de esta localidad, que se ha dedicado durante muchos años al cultivo y la producción del cambur y ha desarrollado esta forma particular de procesar. Para la elaboración de 13 kilos de harina se requiere un bulto de cambures que se colocan en jugo de limón y agua. Todo esto se coloca dentro de un recipiente grande. Después de obtener una masa, se coloca en una mesa, extendiéndolo para poder picarlo en cuadritos. Luego se deja secar por unos 3 días y cuando esté listo se pasa por la máquina de moler y se obtiene la deliciosa harina de cambur. Esta harina es típica de esta población del Quebrado del Loro. Así que cuando vayan para el estado Mérida, no se olviden de pasar por esta localidad donde producen esta deliciosa harina de cambur. Con ella podemos hacer muchas cosas. Ahora, con todas estas harinas, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedo elaborar con ellas? Diferentes platos. Tenemos este delicioso pastelito relleno que puede ser con pollo, con carne, con vegetales. Esta deliciosa polenta, igualmente el relleno puede variar a gusto de la persona que lo va a consumir. Y unos deliciosos enrollados que los podemos hacer con queso y acompañar con esta rica guasacaca. Pero también podemos elaborar platos dulces, como esta deliciosa torta, ponquecitos, como pareciera como una torta de pan, ¿verdad? Y deliciosas galletas. Así que con todo esto sabemos que seguro tenemos la boca hecha agua. Deben haber unas condiciones de almacenamiento de estas harinas. Es muy importante vigilar la humedad y la temperatura. Si nosotros tenemos exceso de humedad, la harina va a presentar este aspecto un poco desagradable, pero además ella se va a endurecer y es muy probable que producto del contenido de agua en el ambiente se fermente y obtenga entonces un olor muy desagradable. Al vigilar la temperatura, que también unido a la humedad, va a dañar la harina si no la tenemos dentro de un rango que no sobrepase los 26 grados centígrados, van a favorecer también el desarrollo de hongos y bacterias. Cuando la harina sobrepasa los 26 grados centígrados unido a una alta humedad, se favorece el desarrollo de hongos, bacterias, que le van a dar también un olor desagradable y van a hacer que la harina se nos dañe. Una vez que la harina está procesada adecuadamente, es preferible envasarlas en bolsas de papel, porque el papel evita un poco que la humedad traspase o sude cuando la temperatura aumenta. Así que la envasamos, la conservamos en sitios frescos, preferiblemente separados del suelo y no tan juntos unos de otros. Existen también algunos insectos que dañan la harina cuando está almacenada. Se destacan principalmente estos gusanitos un poquito desagradables que muchas veces no nos gustan, que son como los hijos de los insectos en su estado infantil y contaminan el producto, porque donde hay larvas también van a haber adultos
y lo más probable es que también hayan adultos que seguirán infectando la harina, además que ellas crecerán y aumentarán la población de insectos. Luego tenemos estos llamados pupas, que son los cambios que sufren los insectos antes de ser adultos. Ellos tienen un momento de reposo en el cual se enrollan en costras llamadas pupas y se pueden ver en las harinas como caracolitos. También a veces forman una especie de telarañas. Su presencia también evidencia una contaminación importante a tomar en cuenta. Después tenemos estos coquitos, que los llamamos coquitos, que son una especie de insectos que comen los granos, harinas y generalmente viven de 3 a 4 semanas. Pero antes de hacerlo, habrán dejado una cuantiosa generación que continuará su existencia y que pasará por los estados de gusano, pupas, ¿verdad? Todo este ciclo, dejando igualmente sus excrementos, dañando la calidad e inocuidad de esas harinas. Cuando esto sucede, es muy común colocarlos al sol para que vuelen los insectos, pero lo que no vemos es lo más importante. Unido a estos estarán otros factores como el desarrollo de hongos, bacterias y reacciones químicas que alteran el estado beneficioso de las harinas. Por lo tanto, esas harinas deben desecharse. No se pueden utilizar para el consumo humano. Sí las podemos utilizar para alimentos para animales. Las harinas producidas de manera artesanal son una excelente alternativa hacia el logro de la soberanía y la seguridad alimentaria. ¡Viva la patria de Bolívar y de Chávez! Adelante, queridos compatriotas. La vida es linda, pero no debemos confundir lindo con fácil. Tenemos que esforzarnos para lograrla, alcanzarla. Bien, agradecidos por su atención. Hasta la próxima oportunidad y en nombre de la Misión Alimentación, muchas gracias.